Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, de la Escuela Profesional de Enfermería del primer ciclo. Mi grupo está conformado por Terrell Vega Yaraldín, Soto Castro Kelly, Soto Zacarías Lisel, Camayo Xabala Britseida y mi persona Landeo Cruz Yulisa Betsabe. En esta oportunidad vamos a realizar un resumen de la obra titulada Sobre el ocaso siempre habrá una aurora, con autoría de Gonzalo Nicolás Melgar Tapia. En Guayao, un hermoso paraje agrícola, ganadero y agroindustrial, el hermoso Valle de los Chapis. Había una familia unida, una familia bonita, una familia modelo, por así decirlo, que esperaban con ansias la llegada de su bebé. Él era un campesino y bueno, ella era una maestra de nivel primario. Llegó el día que tanto esperaban, que, que era el nacimiento de su bebé. Pues se dieron con la sorpresa de que el bebé no era niño, sino era una niña, a la cual le pusieron de nombre Dadinicia. En el río Chanchamayo se encontraba un joven que desde lejos admiraba y miraba a una señorita muy hermosa. Ella se encontraba sentada en un enorme roca, la cual sostenía en su mano un cigarrillo. El joven decidió acercarse con una excusa, preguntándole la hora, y pues dijo: hola, soy Diego, gusto en conocerla. Ella atinó a levantar la cabeza y, como si no hubiera visto, como si no lo hubiera escuchado, ignoró al joven. El joven, con más insistencia y con más entusiasmo, volvió a preguntar y volvió a exclamar: hola, me llamo Diego Sebastián. Entonces, el joven seguía molestando y la chica dio la vuelta y se fue. Entonces, el chico, con una impresión de que se iba, no quería seguirla, pero fue más fuerte su instinto que él. Así que terminó siguiéndole y alcanzándola. Entonces, la señorita, muy enfurecida, le dice que deje de molestarla, que si tuviera oportunidad de apretar ese gatillo del revólver, lo haría. Pero el joven no sabía de qué hablaba. Entonces, para su gran sorpresa, la señorita le apunta con el revólver en la frente. Él se desmaya y, al momento de recuperar la conciencia o despertarse, ve que la señorita la estaba sosteniendo. Entonces, la señorita seguía molesta porque le estaba ofendiendo a cada rato o molestando. Para ella era una ofensa que le decía bonita, hermosa, que sí quería ser su amiga y eso. Entonces le dijo que tan solo era un cobarde, que le gustaba propasarse con las mujeres. Entonces la chica se fue dejándole al joven tirado en el piso. El joven estaba muy confundido por lo que había acabado de pasar. Entonces, sin entender nada, se quedó pensativo, no sabía por qué había actuado así o por qué reaccionó así. Entonces se acordó de la doctora Corazón, que decía: la oportunidad de amar solo se presenta una vez en la vida, y él pensó que esa era su oportunidad, pero la dejó escapar. Entonces se fue a su vivienda. Entonces sus días en Chanchamayo se habían acabado. Él había visitado los lugares turísticos como el Mariposario, el Velo de la Novia, etc. Era momento de volver a su tierra natal, ya que ahí estaba su familia, más que nada su trabajo. El joven tenía una ansiedad por volver a ver a la señorita, ya que había quedado muy atónito de tal belleza. Después de volver a su tierra natal, decidió no contarle nada a nadie de lo que había pasado en la selva. Quiso hacer un giro de 90 grados en su vida, cosa que no pudo hacerlo, y en una noche de tragos con sus amigos la recordó. Él no sabía si bebía para olvidarla o recordarla, tanto que se lamentó por haberla dejado ir, y le salió un versado.
La nostalgia se apoderó de él y solo deseaba embriagarse para olvidarla. Tiempo después, mientras él se sumergía en el trabajo para olvidarla, su secretaria le anunció la llegada de una dama, la cual él no recibió. Le dijo que si quería podía volver otro día ya que él estaba ocupado. En eso se puso a pensar, ¿y si era ella? Quiso salir y detenerla, pero ¿y si no era ella? Se armó un conflicto en su cabeza, y entonces él decidió salir, pero la dama ya se había subido a un coche elegante. Él se estaba dejando conducir por su imaginación. Entonces se fue a beber con sus amigos. Ellos ya sabían qué le pasaba, pero no dijeron nada. La mañana siguiente, en medio de una resaca, viajó a la ciudad de Tarma, porque tenía que atender un pendiente. Cuando estaba a punto de tomar un mototaxi, una voz enérgica lo tomó del brazo y le dijo: «Quieto, arriba las manos». En el acto reconoció la voz familiar. Era Máximo, un primo. Se saludaron y conversaron un poco porque no sabían nada del uno del otro. Su primo Máximo le propuso que tomara un caso, lo cual la señora le había comentado que le haga pasar a su hijastra como una chica que tiene problemas mentales, para que ella se pueda quedar con toda la herencia de su difunto esposo, la cual Diego aceptó el caso. Después de tantas visitas, Diego decidió acercarse un poco más de cerca a la joven, lo cual la joven, después de largos minutos, levantó la mirada y gritó: «Estoy muy arrepentida por no haber jalado el gatillo cuando usted me acosó por primera vez». Diego quedó frío con un nudo en la garganta y decidió huir del lugar. Katy Pérez es una dama de contextura delgada, alta, exuberante, 100% positiva. Trajo matrimonio con un ingeniero agrónomo, con quien sembraban hectáreas de papas allá en su pueblo. Su esposo es un señor de 50 años, de contextura gruesa, alto. En las pruebas se hacía ver como persona fiel. No miraba a ningún lado, pero cuando comenzaba a tomar se ponía un poco como que cambiaba de actitud. Dado el tiempo, la señora Katy Pérez llega a enfermarse. Ella pide que le lleven a una clínica y al final le diagnosticaron migraña crónica, ya que ella también, aparte de su marido, estaba con un don Juan de su mismo barrio, ya que al despreciarle ella se comenzó a sentir mal y se llegó a enfermar de eso de la migraña crónica. Cuando se desmoronó cuando le llegó una notificación de embargo y desalojo, donde debería de dejar la casa donde vivía. A desesperación de eso, se separó de su esposo y su esposo llegó a venderle el terreno al padre de Daddy Nasey, ya que la señora Katy se llegó a enterar y comenzó como que a tener una relación con el padre de Daddy Nasey. Todo el tiempo en la Merced, a eso de las 3 de la madrugada, el padre de Daddy se comienza a sentir mal. Le llevan de emergencia a la clínica, donde a la clínica le llegan a dar la noticia que su padre ingresó a coma. Ella se sentía terriblemente mal. A las 2 de la mañana, el corazón deja de latir, ya que le dio un paro cardíaco. Y ella, al escuchar esa noticia, se sentía tan terrible que regresó al hotel donde estaba hospedada y agarró la maleta de su padre, sacó un revólver, se lo llevó metiéndose en la blusa, se fue a la playa. Quería estar sola. Y horas sentada sobre una roca a la orilla del río Chanchamayo. Ahí intentó suicidarse, pero no pudo. Se sentía sola, no había nadie quien le consuele. El siguiente día se lo lleva a su padre a la ciudad natal donde nació. Ahí la enterraron y la madrastra, como todo fingiendo que sentía pena, que sentía dolor, cuando ni siquiera
estuvo en la Merced, no viajó con ellos. Ahí también Daddy se intenta suicidar por segunda vez, pero no lo logra. Y su madrastra quiso quedarse con toda la herencia que ella tenía, ya que ella era la hija legítima. Por tanto, la señora Katy Pérez había asesorado con un abogado sobre el caso que llevaba, ¿no? Y ella quería quedarse con todo y lo único que podía hacer es que a la hija, a Daddy, le, le pongan a un hospital psiquiátrico, culparle como loca, ya que también a la señora le favorecía las veces que se quiso suicidar y las veces que ella imaginaba que se encontraba con su padre. La señora Katy tenía todas las de ganar, como bien dicen, ¿no? Pero ella siguió viviendo, a pesar de todo, en sus sueños. Ella sueña también que ella va hacia sus padres, habla con ellos y se encuentra. Como dice el filósofo Parménides, en la antigüedad, ¿tú qué eliges? ¿El camino del bien o del mal? Ante la controversia que iluminará las acciones de los hombres hasta la eternidad. Bueno, gracias. Espero les haya gustado el pequeño resumen de la obra. Sobre el ocaso siempre habrá una aurora.